minutos. Y la verdad que para nosotros es un gran honor, un gran privilegio siempre poder conversar con figuras que son parte de la historia de la República Dominicana y que siguen haciendo aportes importantes para nuestro país. Y es el caso del doctor Max Puig. Ahí lo dije medio en catalán. Max Puig. Sí. Pues que ahí aprendo rápido. ¿Cómo es que se pronuncia? El doctor Max Puig, o Max Puig, es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio aquí en la República Dominicana. Para mí, de verdad, don Max, que es un gran privilegio contar con su presencia en el Rumbo de la Mañana. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que ustedes me brindan. Yo estoy encantadísimo de estar con ustedes en este momento y con todas las personas que nos escuchan. Hemos tenido recientemente fuertes lluvias que han impactado de forma muy sensible a toda la República Dominicana. Justo esta mañana, don Max, estuvimos conversando con la gobernadora de Puerto Plata, que nos contaba de las terribles tragedias que han vivido y las acciones del gobierno para mitigar los daños contra la ciudadanía que ha ocasionado todas estas lluvias. Y de inmediato uno piensa en cambio climático, en estas advertencias que se han hecho de que estos fenómenos violentos, atmosféricos, súbitos, se van a venir haciendo con más frecuencia. Y de ahí me gustaría preguntarle, desde este Consejo Nacional para el Cambio Climático, ¿cuáles son las acciones que se están implementando para preservar vidas de dominicanas y dominicanos ante todas estas variaciones que estamos viendo en el clima? Bueno, precisamente en Puerto Plata se está viviendo lo que ya es, lo que se está haciendo cotidiano, en el sentido de que los fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más frecuentes, cada vez más violentos, cada vez más destructivos y cada vez menos previsibles. Y esto es el efecto justamente de transformaciones fundamentales que se están dando en el planeta, en transformaciones en el clima. Y muchos dicen, pero cambios en el clima siempre los ha habido. Es cierto, siempre los ha habido. Lo único que los cambios que se están produciendo de un tiempo acá responden no simplemente a fenómenos naturales en sentido estricto, sino a la acción humana. Y esto tiene que ver con la actividad fundamentalmente productiva, porque hoy se produce de manera distinta a como se producía hace 2 siglos. El mundo hace 2 siglos era un mundo fundamentalmente rural y las actividades básicas se daban dentro de un ciclo natural. Ese ciclo se ha roto porque todo en el mundo hoy las actividades fundamentales son industriales, pero la industria es movida por la energía. Y el mundo, se dice que el mundo de hoy, bueno, hay neologismo, dice que el mundo de hoy es energófago, es decir, vive de la energía. Pero la energía se mueve a partir de combustibles. Y los combustibles que se utilizan ya están más que demostrados, aunque algunos lo nieguen. Esa energía que se utiliza fundamentalmente en el mundo proviene de combustibles fósiles, fundamentalmente carbón, petróleo y gas. Y ya, como digo, la ciencia ha demostrado de manera fehaciente que el uso cada vez mayor de estos combustibles produce alteraciones fundamentales en la naturaleza. Sí. Y que producen el calentamiento del planeta, es decir, por la emisión de determinados gases, el principal de ellos, el carbono. Y que en la medida en que el mundo requiere de cada vez más energía, pues se están utilizando cada vez más combustibles fósiles y se está trastornando, por decirlo de alguna manera, se están trastornando los equilibrios naturales, valga. A pesar de que, bueno, ya eso está debidamente demostrado y se han creado los organismos científicos correspondientes, bueno, no todo el mundo lo acepta. Por muchísimas razones.
Bueno, mucha gente cree todavía que la Tierra es plana, ¿eh? Entonces no nos debe sorprender que haya gente que no entienda lo del cambio climático. E incluso que se opongan a esto, ya no solo por un tema de comprensión, sino por un tema de intereses. Es decir, porque esto supone toda una estructura de funcionamiento del mundo. Incluso todo cuanto está pasando hoy, que tenemos un planeta al borde, con muchas guerras, algunas de ellas muy graves, pero que pueden incluso desbordar hacia una situación terrible que se ha llamado holocausto nuclear. Eso tiene que ver, y todos esos conflictos tienen que ver con la lucha por la apropiación de recursos. Y los principales de esos recursos en medio de estos conflictos son los que tienen que ver con los combustibles fósiles. Específicamente, de manera muy concreta, ahora el petróleo y el gas. Porque la guerra que desataron Estados Unidos e Israel contra Irán, es decir, es una guerra que se está produciendo justamente en una de las regiones del mundo en donde están concentrados esos recursos. Entonces, hay una conexión directa entre eso que está pasando, la caída de todos esos puentes, la caída del puente del río Camus en Puerto Plata, con el fenómeno de la guerra. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Es decir, hay una conexión directa absolutamente, porque esa modificación del clima a partir del uso de determinados recursos que resulta que son nocivos, es decir, está directamente conectado. Ahora, la pregunta era acerca del Consejo. Ciertamente. Pero yo no podía, yo no podía hablar del Consejo sin decir eso. Y quiero decir del Consejo lo siguiente. A ver. También quiero ser muy preciso en esto. Resulta que mucha gente piensa que lo climático es lo ambiental, que es sinónimo, pero yo dije que lo climático era la economía, porque yo dije que la fuente de las modificaciones del cambio climático se encontraba en la producción, en la economía. Entonces lo climático no es simplemente naturaleza, lo climático es economía. Claro. Pero no solamente economía, esto tiene efectos. Todas esas personas que están perdiendo la vida, es decir, todas esas personas son efectos sociales. Es decir, hay personas enfermas, hay personas... Entonces, lo climático no solamente es naturaleza, no solamente es economía, es sociedad. Dicho de otro modo, lo climático lo toca todo. Entonces, como lo toca todo, se entendió en un momento determinado, en el caso de República Dominicana específicamente, en el año 2008, se entendió que era importante crear una institución que articulara distintas vertientes en función de esa cuestión, de ese tema, de ese desafío del cambio climático. Por eso que se crea el Consejo Nacional para el Cambio Climático como un mecanismo articulador. No es un ministerio, pero coordina ministerios. El presidente del Consejo es el presidente de la República, el secretario del Consejo es el ministro de Medio Ambiente. Pero ¿quiénes forman parte de ese Consejo? El ministro de Hacienda y Economía, porque ahora están fusionados, el gobernador del Banco Central, el canciller, lo que yo llamo los ministerios productivos, agricultura, industria, energía, turismo, los ministerios. Entonces, al final, ¿qué es el Consejo? Bueno, el Consejo es un órgano del Estado, presidido por el presidente de la República. Solo hay dos consejos presididos por el presidente de la República, en la República Dominicana, que son el Consejo de Gobierno y el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Y el hecho de que eso haya sucedido también, se haya establecido así y se haya consolidado esta perspectiva, tiene que ver, bueno, con la importancia del tema, pero también con la importancia que el Estado Dominicano le ha acordado al tema. Es decir, hacer del presidente de la República y el presidente del Consejo es también una manifestación de ese hecho. Bueno, en este momento, desde hace 5 años, yo estoy al frente del Consejo, al frente de las oficinas del Consejo, en tanto vicepresidente ejecutivo, y estamos tomando toda una serie de medidas que se las puedo detallar también. Eso nos gustaría que nos detalle, don Max. Gracias por estar aquí en el Rumbo de la Mañana. Efectivamente, usted dio un contexto muy importante sobre cómo
el uso de combustible fósil está desequilibrando el clima y el ciclo del agua y las temperaturas, y estas inundaciones, esta cantidad de lluvia tan fuerte que estamos teniendo en tan poco tiempo, de manera tan frecuente, eso es un ejemplo de eso. Y República Dominicana es uno de los países, lo dicen todos los rankings, que estamos entre los más afectados del mundo por estos cambios climáticos. Sin embargo, también somos uno de los países más bendecidos, diría yo, en términos de transicionar hacia fuentes de energías limpias y renovables por nuestra ubicación geográfica, que nos garantiza tener una de las mayores energías solares en mayor cantidad de tiempo al año, que nos garantiza tener viento, que tenemos también rodeados por agua, del cual también se puede extraer energía, y también una capacidad productiva de la cual pudiéramos aprovechar en términos de biogasa, biomasa, biogás, etcétera. Mi pregunta es, a dos niveles. Uno, en términos generales, ¿qué tiene que pasar en el país? Y si desde el Consejo lo están haciendo, para impulsar esa transición hacia renovables de manera más fuerte, más agresiva, que nosotros tripliquemos, cuadrupliquemos las capacidades instaladas que tenemos de producción de energía renovable en términos generales. Y en términos específicos, usted planteaba recientemente la creación de una mesa para la captura de metano, porque ahí hay un potencial que tiene un doble impacto energético de producir gas que te sustituye el gas en las cocinas, por ejemplo, pero también de controlar la contaminación que generan la producción pecuaria, las granjas de vaca, las granjas de cerdo que producen del estiércol de esos animales, es un problema. Y si eso se maneja a través de biogás, es una doble ganancia. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, es muy poco lo que se ha desarrollado. Entonces, mi pregunta es a dos niveles. En términos general, la transición energética, y en términos específicos, en el caso del biogás y el metano. Bueno, son dos preguntas muy amplias, de mucha importancia, las dos. O sea, son dos preguntas, yo diría, de amplio espectro. Comenzaré con la primera y señalaré lo siguiente. Hay toda una serie, bueno, el tema climático es un tema, se puede decir, relativamente reciente. El tema ambiental en sentido general y el tema climático en particular son recientes. El primer ministerio de medio ambiente del mundo no se llama ministerio, se llama agencia, es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y se estableció a finales de la EPA, se estableció a finales de los años, está de capa caída ahora por el tema del negacionismo. Pero fue la primera y se estableció a finales de los años 60 del siglo pasado. O sea que hace apenas 50, 60 años que realmente esto es un tema. Sí. A inicios de los años 80 se produjo una reunión muy importante de representantes gubernamentales, empresarios y académicos en Roma. Y se estableció lo que se llamó el Club de Roma. Fue el primer gran llamado de alerta diciendo, bueno, estamos utilizando una serie de recursos en el planeta, pero ¿cuánto van a durar estos recursos? ¿Puede el planeta hacer eso? ¿Puede cada familia del planeta disponer de un automóvil? Esa fue la pregunta. Dice, no. ¿Cuánto tiempo va a durar el petróleo? Esa fue la primera preocupación. Después se observó que no era simplemente un tema de disponibilidad de recursos, sino del uso de los recursos y los efectos de esos recursos en el planeta. Hubo una serie de reuniones. Una famosa en Estocolmo en el año 1972, se desarrolló entonces, bueno, vino una declaración, la declaración de Estocolmo, se creó un instituto para estudiar esto, una agencia, las siglas en inglés son IPCC, ese organismo hace estudios cada cierto tiempo y ya es concluyente, es decir, el tema ya no se discute en términos científicos, y empezaron a establecerse una serie de acuerdos para enfrentar esto. Primer gran hito, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, año 1992. Se estableció una convención a partir de ahí, Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Otros acuerdos para ver cómo se utilizaban mecanismos de mercado para ver si se podían reducir esas emisiones de los gases que producían el calentamiento. Ese es el Acuerdo de Kioto, ¿verdad? En el año 1997. Sí. Y el más reciente,
que es el año, el Acuerdo de París en el año 2015. Pero resulta, y esto es un dato muy importante, es que ninguno de esos acuerdos tiene carácter mandatorio. Si no se cumplen esos acuerdos, bueno, no hay consecuencias. Nada. Es totalmente distinto a un acuerdo como el de la OMC, que es mandatorio. Si alguien no cumple los acuerdos comerciales, hay sanciones. Pero si se destruye el planeta por el cambio climático, no hay sanciones. Atención. Este es el tema de fondo. Es decir, que un determinado tipo de producción y los intereses que están vinculados a ese tipo de producción son de cumplimiento obligatorio, pero si se producen catástrofes y no se puede tomar ninguna medida, no pasa nada. Por eso, en París el Acuerdo de París estableció el criterio de que se hicieran acuerdos voluntarios y que cada país fijara lo que se llama su contribución nacionalmente determinada. Y República Dominicana ha formado parte de todos estos acuerdos. Los ha firmado y es un país que cumple. El mismo hecho de la existencia del Consejo desde hace ya desde el año 2008, desde que exista este Consejo, pues ya ha permitido que el país, o sea, se coordinen las instituciones y que el país se mantenga al día. Dentro de esos acuerdos voluntarios, todos los países decidieron en el 2015, bueno, que se hicieran estas contribuciones y decidieron que se hicieran un esfuerzo para esa reducción voluntaria de las emisiones. Y República Dominicana en ese sentido ha establecido sus planes. Vamos a decir, hemos estado al día, pero esto ha costado mucho. Porque ha costado mucho hacerlo entender, pero ha costado mucho también enfrentar los intereses. Porque una cosa es entender que una medida debe ser tomada y otra cosa es lograr que los beneficiarios de la situación vigente, del statu quo, acepten modificar sus conductas y sus prácticas. Son dos cosas totalmente distintas. Y en la República Dominicana, bueno, se han venido haciendo esfuerzos, vamos a decir que relativamente exitosos. Cuando digo relativamente exitosos, es un poquito técnico, pero lo voy a tratar de decir lo más claro posible en 2 palabras. República Dominicana, los países se comprometen a través de su contribución nacional a reducir sus emisiones. Pero hay 2 grupos de países en el Convenio Mundial Climático. Los países llamados parte 1 del convenio, países parte 2. Los países parte 1 son los países industriales más desarrollados, en realidad son los grandes países capitalistas. Sí, que son y los países que son los que han provocado el cambio climático, que son los que lo han generado. Y los países parte 2, en sentido general, países en vías de desarrollo. Ahí estamos nosotros. Ahora, resulta que los países parte 1 se comprometen a contribuir con los países parte 2 para que se puedan tomar medidas para reducir las emisiones. Bien. Ahora, dentro de ese contexto, los países parte 2 pueden condicionar su compromiso. ¿Qué significa condicionar su compromiso? Si el país dice, yo me comprometo a reducir mis emisiones en tal porcentaje, pero a condición de recibir asistencia técnica y financiera. Es decir, que el compromiso del país en vías de desarrollo es un compromiso sujeto al cumplimiento de ese apoyo. República Dominicana en el año 2020, en su contribución nacionalmente determinada, se comprometió a reducir sus emisiones en un 25% de acuerdo al escenario tendencial. ¿Nosotros hicimos eso? Sí, hicimos ese compromiso. El rumbo de la mañana, estamos conversando con Max Puig sobre cambio climático.
No sé si más adelante también podremos hablar un poquito de política. Pero mientras tanto, Rafael Paz tenía el turno. Maximiliano Rabelais Pusch Miller, una figura densa de la política dominicana. Histórica. Muchas gracias. No, Max además, Puy, para quienes sintonizan ahora y no entendieron. Claro, Max Puy. Concentra en sí una herencia multicultural y de diversidad de orígenes, europeos, caribeños, dominicanos, y un puertoplateño distinguido, senador de Puerto Plata en el año 1990. Y tu padre o tu abuelo fue alcalde también. No. Y doctor. No. Bueno. Mi abuelo era el presidente del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata en el año 1916. Y él dijo en ese momento... La ocupación. No, pero él entonces lo que es el orgullo de la familia es que cuando se produjo la ocupación, el abuelo, qué fuerza tenía el abuelo, pero él dijo que él no entregaba la ciudad. Muy bien. Esa es la historia del abuelo. Y bueno, de ese abuelo, mi otro abuelo vino, su padre venía de las Bahamas, Max. de las Islas Bahamas. Max, Qué bien. yo no soy fan del enfoque del cambio climático que predomina en los organismos internacionales. Yo soy del firme criterio de que Europa se pasó desde el año 1861, cuando se inventó la máquina de vapor, quemando los cielos para industrializarse, avanzar de manera extraordinaria frente a todos los demás países del mundo, y que en el momento en que se produce, ya comienza a producirse la gran convergencia internacional en términos industriales, que arranca en el año 1972-73. Entonces, los europeos comienzan a ponerle límites a los demás países del mundo con todas estas iniciativas que quieren establecer límites al nivel de industrialización. Yo sí creo fundamentalmente, Max, en que nosotros debemos corregir fallas históricas, por ejemplo, en la gestión de las aguas residuales, en la protección de nuestros ríos, en lograr una mayor cobertura boscosa, donde República Dominicana ha sido exitoso porque hemos recuperado cobertura boscosa. Pero te pregunto, y ahora voy aterrizando a los intereses nacionales dominicanos. En el año 2016 yo visité el Comando Sur. Y allá, en una conversación interesantísima, nos decían que el verdadero reto de la República Dominicana iba a ser cambios sustanciales en el clima, el fenómeno del niño, la niña, etcétera, y el tema de fenómenos naturales que nos iban a impactar de manera distinta. En los últimos 5 años hemos tenido 4 lluvias en Santo Domingo por encima de 200 mililitros en poco tiempo, que han hecho generar una sensación en los capitaleños de que hay peligro en la ciudad cada vez que llueve o ante cada lluvia importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué no hemos estado haciendo para enfrentar eso? Hay inversiones que se requieren. ¿Cómo enfocas este tema desde el Consejo de Cambio Climático? Bien, en primer lugar hay que entender que es un fenómeno global, que ningún país lo podrá enfrentar por sí solo. En segundo lugar, que se trata, como lo acabas de señalar, de un fenómeno histórico. No es simplemente un fenómeno natural. Si hablamos de fenómeno histórico, estamos hablando de un fenómeno humano. O sea, los seres humanos en su desarrollo histórico han desarrollado nuevas formas de producción y esas nuevas formas de producción que tuvieron, en este caso el sistema de producción industrial, tuvo como epicentro Europa y de Europa se extendió a otros países. En realidad, ¿cuáles países? Es decir, unos 10 países del mundo que son los que conquistaron el resto del mundo. Es decir, los que se convirtieron en las metrópolis del resto del planeta, con algunos desplazamientos, en el sentido de que esto inició en Europa y se extendió a otros estados, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, en fin, pero son unos 10 países.
es decir, los que han estado en el centro de todo esto. Y eso ha permitido el desarrollo de un sistema, o sea, que se ha hecho mundial y que tiene como algo inherente a sí mismo el hecho de reproducirse de manera permanente. En un proceso que es un proceso inherente de crecimiento cada vez mayor y también de concentración y centralización de la propiedad. Entonces, tenemos un sistema mundial, es decir, abarca el planeta entero, pero que está bajo control de círculos muy reducidos. Y ese proceso se ha acentuado en los últimos años con la revolución tecnológica. Porque se ha acentuado ese proceso de concentración y centralización del capital, y con todo el desarrollo informático, esto ha permitido que transacciones y acuerdos que requerían tiempo se producen ahora al instante, ¿verdad? Se producen al instante. Pero eso ha permitido también lo que es el desarrollo del proceso que se llama la financiarización del capital. Es decir, que las actividades económicas se traduzcan en títulos, y ahora los títulos emitidos representan volúmenes 10 veces superiores a los volúmenes reales de la economía. Entonces vivimos en un mundo que es absolutamente financiero, es decir, un mundo de títulos, de papeles, pero que no se expresa de manera... Ahora, esos títulos permiten el control de los recursos del mundo, de todos los recursos del mundo, los recursos que mueven todo ese sistema industrial, que son, aparte de los, hablamos de los combustibles fósiles, pero también están los minerales estratégicos, las tierras raras, es decir, que están cada vez más concentrados. Pero a eso se suma otra cosa, es que ese proceso se ha dado al mismo tiempo que se da ese proceso de concentración y centralización del capital, se está dando un proceso también de concentración mayor de las riquezas, de polarización. La brecha social se ha ido ampliando en el mundo. Pero esa brecha social hoy tiene un exponente, vamos a decir, último, o sea, que se expresan los llamados hiperbillonarios. La gente que apareció en la foto con el presidente Trump cuando tomó posesión la última vez. Una de las fotos más simbólicas, ¿verdad?, del mundo contemporáneo. Y gracias a Dios no estaba George Soros ahí. Pero estaban los principales. Pero esa gente, ¿qué representan? ¿Qué representan? Esa gente representa los dueños de todas las corporaciones informáticas. Pero esas corporaciones informáticas, al final, el mundo entero pasa a través de ellos. Es decir, y por eso hoy día, o sea, hay un autor, para mencionar uno, hay muchos, pero menciono uno, que es un economista griego que se llama Varoufakis, que dice que el mundo ha entrado en una nueva etapa, que es la etapa del tecnofeudalismo. La palabra es rara. ¿Qué es eso de tecnofeudalismo? Lo de feudalismo viene, a mí no me parece muy apropiado el término, pero en fin, no me gusta, pero es para dar a entender que así como los siervos les rentaban a los señores y tenían que entregar parte de lo producido por ellos a los señores, el mundo entero les renta a los dueños de estos grandes conglomerados tecnológicos, y por eso entonces tecnofeudalismo. Y entonces el hecho de que el poder esté concentrado, si a tal punto... No entero, no, Occidente, porque cada uno de los grandes países de Oriente tienen sus propios grandes pero eso es parte del imperios tecnológicos. Es parte del tema, porque se pensaba, y ahí querían hablar de política, y ahí tenemos que entrar a la política necesariamente, esto tiene que ver con grandes hitos de la humanidad contemporánea. Y estos grandes hitos, si los queremos señalar, pues tenemos que señalar del último siglo: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desplome del campo socialista, y lo que está pasando hoy
precisamente en este momento es un gran hito. Estamos en medio de una de las transformaciones más importantes de la humanidad ahora. Y esa guerra que desataron Israel y Estados Unidos contra Irán es un momento decisivo en este momento crucial de la humanidad. Eso es así. Y lo digo de la manera siguiente. Dice, hay que cortar. No, Max. No, lo digo de la manera siguiente. Esta concentración del poder se da en medio, bueno, primero estamos en presencia de un sistema que se ha hecho mundial, controlado por muy pocos países. El conflicto que se da por ese control mundial se expresa en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo en la Segunda, y esa Segunda Guerra Mundial da como resultado una correlación de fuerzas, y una correlación de fuerzas en la que se enfrentaron dos grandes polos, es decir, el llamado polo capitalista, el llamado polo socialista, y eso se salda, ese conflicto, se salda por el desplome de la Unión Soviética. Y se pensó en ese momento que el mundo del siglo XXI, es decir, incluso hay un libro famoso en ese sentido que se llama El siglo XXI será americano, en el sentido de que frente al desplome de la bipolaridad, Estados Unidos emergía como la única superpotencia. Ahora, y se creyó eso. Sin embargo, 2 años antes de eso, se había producido un hecho que pasó desapercibido. 2 años antes de la caída de la Unión Soviética. Y que fue el inicio de la gran transformación de China en el año 1989. A la vuelta, fue decisivo en 1989. Y tuvo como punto de partida la decisión que tomó Estados Unidos con el señor Henry Kissinger a la cabeza, de reconocer como gobierno legítimo de China el gobierno del Partido Comunista establecido en Pekín. El One China Policy, para dividir el bloque socialista. Bueno, sí, pero al final lo que hizo fue que le abrió las puertas a la emergencia de China y al desplazamiento de Estados Unidos como potencia única. Eso se preveía. O sea, China siempre ha sido un gigante, fue un gigante dormido en un momento, porque China antes del siglo de la humillación, que inició en 1908, con la caída de la dinastía Ming, era la principal economía mundial. O sea, China tenía el 25% del PIB mundial, que no lo tiene nadie. Creo que Estados Unidos tiene el 27% del PIB mundial. El 27 tiene. El 27. Pero China era la principal economía del mundo. Entra en una fase de subdesarrollo por su lucha interna, fundamentalmente, y luego entonces viene el proceso de recuperación. Y Deng Xiaoping, cuando llega al gobierno, que crea un híbrido con el modelo de Lee Kuan Yew y la visión socialista, bueno, inicia el proceso de desarrollo de China, pero en algún momento iban a converger. Lo que se hizo fue que se desarmó el bloque socialista. O sea, porque la confrontación era fundamentalmente armada entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aunque fuera a través de proxy. Pero se sacó el elemento militar para concentrarlo en competencia económica. Yo no quisiera convertir el programa en una discusión sobre historia. Es interesante. Si fuéramos a hablar de eso, tendríamos que ir a la guerra del opio. Tendríamos que ir porque todo el tema de los ingleses. No, de los ingleses no. De ese sistema que se apropió del mundo, esos 10 países que se impusieron el colonialismo que se impuso sobre todo el planeta, y en realidad la crisis de China viene de ese proceso. Cuando Inglaterra y los países, en este caso, ¿verdad?, del desarrollo capitalista occidental, le imponen a China, es decir, el consumo, ¿verdad?, el desarrollo de todo el sistema del opio y todo el sistema de ahí es donde viene la caída de China, de la guerra del opio. Pero en fin, yo no creo que no hay que irse para allá. Sí, pues es bien complejo, porque entonces habría que irse a los tratados de Versalles, que dan como pero tranquilo, que eso es lo que diferencia este programa de otros. Y eso es bastante complejo, porque entonces habría que analizar el contexto de por qué cada crisis o cada situación trae una crisis posterior de mayores dimensiones. Miren, Max, por ejemplo,
ya en Europa, en el siglo anterior, venían niveles de contaminaciones bien fuertes, ¿verdad? Por la industrialización, el carbón mineral. Sin embargo, a partir de 1908, cuando el modelo T de Henry Ford socializa el uso de los vehículos, que fue desarrollado en Alemania por la Benz, lo que hoy es Mercedes-Benz, pero era para un ciclo muy exclusivo. Sin embargo, a partir de 1908, comienza el uso masivo de los vehículos y con ello el uso masivo del petróleo. Y el petróleo, que hasta ese momento se usaba como brea para destilar queroseno, entonces entra una vorágine y una competitividad mundial. Y lo que llevamos también hasta este conflicto que está en Medio Oriente, que ahora los pleitos, o sea, ellos tienen 5.000 años de pleito, pero ahora los pleitos son por el petróleo. Pero ese pleito por el petróleo recién llegó, porque Irán hasta el 1930 no tenía conocimiento que tenían petróleo. Igual que Arabia Saudí, que fue en 1939, que la empresa norteamericana descubre que hay petróleo, y esos conflictos, cuando se acabe el petróleo ahorita, se van, pero seguirán los conflictos por otras cosas. Pero bien, hemos visto que este cambio climático está generando eventos que son lamentables y fatales para la República Dominicana. Estos núcleos competitivos de lluvias, nubes que se organizan de manera verticales y después se concentran y dan unos niveles de pluviometría casi nunca vistos. En una hora fácilmente te llueve lo que debió llover en un año en una zona determinada. Por suerte, el año pasado tuvimos un evento en Melissa que duró prácticamente 3 días en estos núcleos convectivos. Por suerte fue en mar abierto y no fue en República Dominicana porque todavía estuviéramos inundados. Según los expertos, dicen que el petróleo le quedan como unos 43 años. Estaríamos hablando que para el 2073 ya el petróleo estaría agonizando en el mundo. Sin embargo, la industria sigue avanzando y el calentamiento global va a seguir porque hay un desequilibrio con la Tierra. ¿Cuáles son sus pronósticos? ¿De qué usted cree que va a pasar después que las fuentes petroleras comiencen a agotarse? ¿Seguirá esta deriva con el asunto del tema del calentamiento global? Cuando se termine el petróleo, comenzaremos a desmontar, porque la industria mundial no tiene intenciones de desacelerar sus procesos de extracción de petróleo, por lo que se ve. Es decir, todo lo contrario. Es decir, si en 2024 se proyectaban 47 años de que les faltaba el petróleo, ahora se proyecta que serían 45. ¿Cuál es su pronóstico, su perspectiva sobre ese aspecto? Bueno, yo quisiera, porque hemos tratado muchos temas y esto hay que recentrarlo, yo quisiera la conversación que estamos teniendo. Yo quisiera en ese sentido plantear dos elementos, 3 fundamentales para poder traer la discusión a la República Dominicana de hoy y a lo que está pasando hoy y a cómo debe reaccionar el país. Yo parto de la premisa siguiente. Ya los estudios científicos demuestran de manera fehaciente que el cambio climático es un fenómeno producido por la acción humana, fundamentalmente por la acción productiva, por la acción económica. Y que las perspectivas de seguir las cosas como van, es decir, no se interviniera en los fenómenos que se están produciendo, las perspectivas son catastróficas para el planeta. Esto se relaciona de manera siguiente, en el sentido de, según el nivel de emisiones de los gases que producen este efecto invernadero, efecto de calentamiento, es que se pueden establecer modelos acerca de qué consecuencias esto puede producir en el planeta. A tal nivel de emisiones, tal nivel de calentamiento posible. Es decir, son escenarios. Y se observa que de seguir las cosas en el peor de los escenarios, las temperaturas podrían subir de aquí a finales de este siglo XXI hasta 5 grados por encima de los niveles correspondientes a
al inicio de la era industrial, o a partir del momento que se empezaron a llevar registros. 5 grados. Cuando en los últimos años ha aumentado simplemente 1. Y es que la vida sería invivible, para decirlo de otra manera. Es decir, es que la vida se haría un colapso ecológico a escala global. Habría no simplemente una crisis ecológica, sino un colapso. Este es el desafío más importante que tiene la humanidad en nuestro tiempo, es frenar eso. Eso es así. Aunque haya gente que niegue el cambio climático, por la razón que sea, por interés o por lo que sea, o por incomprensión, por lo que sea, si no se frena ese proceso, la humanidad está llamada a una hecatombe. No digo, hay gente que dice va a desaparecer el planeta. No va a desaparecer el planeta. No. Se va a hacer invivible en las condiciones actuales. Para y las formas humana civilizatorias alcanzadas van a desaparecer. Exacto. Incluso el escenario, si las cosas siguen como van, si no hay un freno a las emisiones y no hay un freno al calentamiento y por consiguiente al cambio climático, el escenario es que todos los países se van a empobrecer. Y eso va a romper el paradigma que se estableció en el mundo en el siglo XIX. En el siglo XIX se pensó que con el desarrollo de la ciencia, que con los descubrimientos, que con los avances de la medicina, o sea, que la humanidad iba hacia un mundo que iba a ser de progreso indefinido. Pero lo que se está demostrando hoy es que a esa esperanza de un crecimiento infinito, porque se creía también que los recursos eran infinitos, se creía también que los recursos eran inagotables, pues se pensaba que esto iba a ser el mejor de los mundos. Pero ahora se está demostrando que no, que si las cosas siguen como van, la previsión es hacia un empobrecimiento de todos los países del mundo. Esa es la previsión científica. Aunque claro, hay gente que no lo quiere entender o no le interesa entenderlo. Eso yo lo entiendo. Ahora, frente a eso, ¿qué puede hacer un país como República Dominicana? Porque esa es la pregunta. Y además el país, ¿qué puede hacer? Bueno, esto naturalmente, esto lo que requiere, en primer lugar, es una comprensión. Entender el fenómeno. Y entender el fenómeno debe conducirnos a la posibilidad de establecer una visión estratégica o visiones estratégicas acerca del futuro de la República Dominicana. Ahora mismo, con todo lo que está pasando a nivel internacional, el presidente de la República hizo un llamado, que haya un debate, que haya un análisis para tomar medidas. Muy bien, eso es correcto hacer ese llamado, es correcto que se produzca esa discusión, pero atención, la visión no puede ser, está bien que se haga y es correcto, bueno, hay que discutir cuáles son las medidas. El presidente llamó al empresariado, después llamó a los líderes de los principales partidos de la oposición, todo eso está bien, pero hay que ir mucho más allá. O sea, porque ¿qué se está discutiendo en Europa ahora? Están discutiendo medidas inmediatas. ¿Y a qué conclusión están llegando? Que si la guerra contra Irán se prolonga, es decir, se va a producir primero una inflación y después una recesión. Y que para atender las medidas inmediatas, Europa no tiene recursos para atender las medidas inmediatas. Entonces, señores, por Dios, no hablemos de blindar la economía. Que ningún país hoy puede blindar su economía. En el mundo entero ningún país se puede blindar en este momento. Ninguno. Y entonces Europa no tiene dinero para atender la coyuntura. ¿Cómo lo vamos a tener nosotros? Se estima que si la guerra para hoy, aún así, los precios del petróleo se van a mantener a un promedio de $100 el barril de aquí a junio. Y ya eso de por sí es una situación crítica y no es seguro que la guerra se va a parar hoy. No, que ya la noticia es que fracasó este primer intento de negociación. Sí, que era previsible. Están negociando. Era previsible. No se ha tirado una bomba más allá. No, pero hay una amenaza tremenda porque eso que acaba de decidir, aunque podemos estar tranquilos, porque muchas de las cosas que dice el presidente Trump, después él las cambia al día siguiente. Es una mirada. Entonces, por eso hay que esperar. Pero esa decisión de cerrar... La tomó Irán primero. La tomó Irán primero. Claro. Un estrecho que no es de ellos. Claro, depende. Que son aguas internacionales. Depende. Cuestionamos a Estados Unidos porque bloquea la parte del tránsito del estrecho
que beneficia a China, pero no cuestionamos a Irán. Pero, perdón, no entremos en la discusión de quién, qué es un debate. ¿Qué es de quién? ¿Qué es de quién? O sea, porque Estados Unidos ha decidido que el presidente Trump dijo que el petróleo de Venezuela no era de Venezuela, que era de él. O sea, porque eso era de él. Y dijo que a él le correspondía a Groenlandia. O sea, ahora, el tema de decidir qué es de quién, en este caso, porque es que estamos en un mundo en que las reglas de derecho se han ido abajo. Y en cuanto a los estrechos, hay vías de navegación en las que se paga porque han sido construidos por el ser humano, pero hay vías de navegación que no han sido construidas por el ser humano en las que también se paga. O sea que esto es un tema de discusión. Y es un tema, en realidad, de negociación ahora mismo, un tema de fuerza. Sí. Ahora, si esto se resuelve por la fuerza, el mundo va hacia el colapso. Por eso es que hay que negociar. Por eso es que hay que llegar a un acuerdo. Por eso es que hay que llegar a acuerdos. Es por esa razón. Ahora, volviendo a lo que yo estaba planteando, es que se precisa de una visión estratégica para enfrentar la situación. Y hoy hay que producir esa discusión en la República Dominicana. Y no debe limitarse al empresariado y a los líderes de los dos principales partidos de oposición. Esta tiene que ser una discusión amplia, abierta. Y para eso hay que crear las condiciones de esa... Pero Max, ¿no debería, si el gobierno tiene el Poder Ejecutivo, el Congreso, todos los poderes públicos, renovados con un mandato de reelección en el 2024, tener un plan? O sea, ¿no debería el gobierno tener un plan y presentarle al país un plan de cómo gestionar la crisis? Porque es muy fácil, ahí viene una situación grave, vamos a convocar a todo el mundo para que nos ayuden a armar el plan. ¿Cómo así? O sea, el gobierno debería tener un plan. Diluir el costo político. Y diluir el costo político, exacto. Sí, o sea, el gobierno no debería tener un plan ya a esta altura de juego. Miren, claro que sí. El gobierno debe presentar su propuesta, pero la discusión debe ser amplia. Y aquí hay un ejemplo reciente. Okay. Estoy de acuerdo. Y aquí hay un ejemplo reciente que fue el diálogo nacional. Y ese diálogo produjo resultados. Porque había un plan. El plan se estableció a lo largo de la discusión, fue un llamado. Y también se resolvió por las medidas que tomó todo el sistema económico mundial. Y las tomó todo el sistema económico mundial porque la crisis de 2008 también pudo ser superada en gran medida por una decisión que se tomó en los grandes centros financieros capitalistas mundiales, que fue abrir el grifo de la deuda. Es decir, y a partir de ese momento todos los países pudieron endeudarse del año 2009 en adelante. Y a ustedes les parecerá raro lo que voy a decir, pero la República Dominicana, hoy eso es lo que puede suceder, va a venir otra ola de endeudamiento a nivel del sistema mundial. Lo que puede suceder, eso fue lo que ya sucedió. No. O sea, nosotros hemos duplicado la deuda pública ahora, en los últimos 4 5 años. No ahora. Incluso la República Dominicana hoy, y no se choquen con lo que voy a decir, tiene mejores condiciones de endeudamiento que en el año 2009. Porque los indicadores de República Dominicana en ese sentido, o sea, así lo permite, y es el mundo entero que se va a a raíz de esta deuda. Grave. Muchísimo. Pero eso es lo que va a suceder. Grave, ¿y qué ustedes creen que va a pasar? ¿Qué ustedes creen que va a pasar ahora mismo? Un país con un gasto vienen tiempos difíciles, don Max. Eso es lo que va a pasar a nivel del mundo. Ahora, República Dominicana también. Sí, pero nosotros no respondemos por el mundo, nosotros respondemos por República Dominicana. Y a quien debimos preparar para esta crisis fue República Dominicana, Max. Bueno. Pero, oye una cosa, Rafael. Mira. Hoy día, República Dominicana tiene que atender, vamos a decir, a lo que está a su alcance. Y lo primero que tiene que hacer es entender los cambios que se están dando en la correlación de fuerzas a nivel mundial. Eso es lo primero que hay que entender. Porque hasta ahora, en estos últimos
2 años, y particularmente, ya el proceso venía, pero particularmente después de la asunción de la presidencia del presidente Trump, ya se venía dando un proceso de deterioro del orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha venido dando un proceso de desconocimiento acelerado de todo el sistema de derecho internacional, de todo el sistema de derecho internacional humanitario, todo un deterioro en los derechos humanos, es una regresión de la democracia. Es decir, un proceso de deterioro a nivel del planeta, eso es lo que se venía dando, y todo eso se ha amplificado después que un movimiento, una tendencia de derecha más radical, asumió la presidencia de los Estados Unidos. Y eso ha derivado en conflictos cada vez más fuertes y estalló en una gran guerra, que es esa guerra del Golfo, que no es una guerra cualquiera. Y esa guerra va a tener un resultado, como todas las guerras. Y el resultado va a ser una nueva correlación de fuerzas. Y lo que se está discutiendo, y va a haber que discutir, sea esta semana, sea la semana que viene, sea cuando las cosas estén peor dentro de 6 meses, es cuál es el resultado de esa correlación de fuerzas. Ahora, ¿por qué se dan esos conflictos? Por el declive de los Estados Unidos. Por eso es que hay un presidente que ganó la presidencia de su país bajo el lema de hacer la América grande. Y si la quiere hacer grande es porque se hizo más pequeña. Tú sabes que tú, gracias, Max, como dije ahorita, eres una figura política ultra destacada de la República Dominicana, que cuenta con toda nuestra admiración y nuestro respeto. Sí. Pero muchas gracias. Debo tener la valentía siempre de contradecirte cuando no estoy de acuerdo. Pues Para claro. mí, ese argumento del declive de Estados Unidos es una narrativa de propaganda oriental. Bueno, te Con voy a ecos en Occidente. te voy a decir una cosa. Con ecos en Occidente. Es Mira, una pues, realidad también. ahí sí estamos Con ecos de izquierda en el ahí Occidente. sí estamos en desacuerdo. La China Virginia. Estamos de acuerdo en estar en este La única parte de Exacto, Occidente que está en exacto. declive es Europa, numéricamente. Pero nada, continuamos. Bueno, no estamos de acuerdo.